Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgar Samir Limón Villegas y soy el autor del canal Tertulias de Limón. Bienvenidos. El día de hoy te vengo a mostrar cómo se desarrolla la prueba ANOVA de un solo factor. Es importante comentar que la prueba ANOVA de un solo factor pertenece a la estadística no paramétrica y va de la mano con el tema de la distribución F. La diferencia es que la distribución F solamente se toman dos varianzas y la prueba ANOVA son más de dos, pero se correlacionan todas en un solo factor. Entonces, esta prueba ANOVA como tal, su tabla, porque ahora el resultado es una tabla, la tabla de ANOVA es esta. Y como tal, vamos a trabajar el tratamiento, el error, el total, los grados de libertad, la media cuadrática y la razón de varianzas. ¿En qué consiste la prueba ANOVA? Bueno, ANOVA viene de la conjugación de análisis de varianza en inglés. Un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población son iguales y la hipótesis alternativa dice que son diferentes. Para emplear ANOVA se supone lo siguiente. Primero que nada, que todas las poblaciones siguen una distribución normal. Es por ello que pertenece al área de las paramétricas. Las poblaciones tienen las desviaciones estándar iguales y estas poblaciones son independientes. La respuesta de ANOVA como tal, lo mencioné, es una tabla completa, donde vamos a hablar del SCT, que es el total, el SCTR, que es el tratamiento, y el SCE, que es el error. Los grados de libertad van a estar dados por las categorías -1, el número total de datos menos las categorías y el número total de datos -1. Con estos dos datos obtenemos las medias cuadráticas, tanto con los tratamientos como con el error, y después hacemos la división de las medias para obtener la razón de las varianzas de la prueba F. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, primero tenemos que ubicar la suma total de cuadrados, y para hacer la suma total de cuadrados necesitamos, como tal, aplicar estas fórmulas. Estas fórmulas, como las vas a ver también en otros videos, como se trata de regresiones múltiples, bueno, son una sucesión de sumatorias, las cuales vamos a determinar con base en una tablita para hacerlo más sencillo. Hay que aclarar aquí que es importante para la prueba ANOVA obtener el factor C, que está señalado con verde. Este factor C vamos a desarrollarlo con esta fórmula, o lo que es igual al gran total elevado al cuadrado dividido entre el número total de observaciones. El SCT, el SCTR y el SCE, ¿qué significan? Bueno, es la suma total de cuadrados es el SCT, la suma de cuadrados de tratamientos entre el número de datos de K, y el SCE es la suma de cuadrados del error. Y estas son las fórmulas para obtenerlo. Es importante también señalar, cuando se desarrolla ANOVA, el valor de la N y el valor de la K. Esos datos hay que tenerlos presentes siempre, porque al final, cuando nosotros entreguemos el resultado, que va a ser la tabla que se está señalando en este momento, bueno, ahí vamos a volverlos a necesitar. Entonces, vamos a pasar ahora a un ejemplo. ¿En qué consiste esto? Desde hace algún tiempo, las empresas aéreas han reducido sus servicios dentro del avión en relación a la alimentación, accesorios y costos extras por equipaje adicional. Sin embargo, aún están preocupadas por ofrecer el mejor servicio.
Por tal motivo, estas aerolíneas contratan a una compañía que se llama Limons para encuestar a sus pasajeros en relación a lo mencionado. Se hicieron un total de 20 preguntas, con diversas respuestas posibles, desde muy bueno, bueno, regular o deficiente. Una respuesta de muy bueno tiene una calificación de 3, de bueno de 2, de regular de 1 y de deficiente de 0. Estas respuestas se sumaron por encuesta, de modo que la calificación indica la satisfacción del vuelo. Entre mayor sea la calificación, mayor es el nivel de satisfacción del servicio. La calificación mayor posible es 60. Obviamente si todas contestaron muy bueno. Entonces, aquí la empresa, Limons, seleccionó y estudió al azar pasajeros de 4 aerolíneas mexicanas. A continuación se muestra la información. Las aerolíneas están marcadas con los números en azul 1, 2, 3, 4, que pertenecen a estas 4 empresas. Y aquí está lo que contestó cada cliente. De la aerolínea número 1, pues aquí está 50, 57, 45, 23, 56, 16. De la aerolínea número 2, 23, 45 y así sucesivamente. Lo mismo con la 3 y lo mismo con la 4. Hay que resaltar la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Que desea saber si hay o no diferencia. Entonces, por eso se utiliza ANOVA. ¿Cuáles son los postulados de las ANOVAs? Que las medias son iguales o que las medias son diferentes. Es decir, H0, vamos a decir que las medias de las 4 aerolíneas son iguales, o H1, vamos a marcar que todas son diferentes o que todas no son iguales. Entonces, vamos a desarrollar el problema. En un primer momento necesitamos hacer mi regla de decisión. Esa regla de decisión, al igual que en la distribución F, se hace utilizando algunas tablas. En este caso, vamos a utilizar la tabla de los valores críticos de la distribución F bajo el 5%, porque me faltó aquí aclarar que utilice el nivel de significancia del punto 0,5. Y punto 0,5 sabemos que es igual al 5%. Entonces, valores críticos de la distribución F para el 5%. Para la distribución F o para la prueba ANOVA, me solicitan los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Recordar que el numerador es el que está en la parte superior de una división y el denominador es el que está en la parte inferior. En este caso, los grados de libertad del numerador los vamos a obtener por la fórmula K-1. Y es por eso que mencioné la importancia del valor K y el valor N. En este caso, el valor K vale 4, entonces va a ser 4 menos 1 van a ser 3. Y el denominador, los grados de libertad del denominador, va a estar dado por la fórmula N menos K, que para este caso N es el número total de datos. Si yo cuento todos los datos de cada una de las columnas, me voy a dar cuenta que son 28 datos. Entonces van a ser 28 menos 4, que está aquí marcada la operación, y esto va a ser igual a 24. Entonces, ya que tengo el 3 y el 24, los voy a ubicar en la tabla. En el primer renglón me voy a ir hasta el número 3, que son los grados de libertad del numerador, y me voy a ir por la columna del número 3 hasta el renglón número 24. Y donde hay esta convergencia de estos dos números, me voy a dar cuenta que es el 3.01. Este 3.01 le vamos a llamar valor crítico o punto crítico o valor tabla, depende del autor que se utilice. Pero aquí lo estoy marcando de tal manera que recordar, ANOVA es positiva siempre, entonces siempre está sesgada hacia la derecha la campana. Entonces solamente recordar que la parte sombreada es H1, la parte no sombreada es H0. Es decir, que mi regla de decisión dice que si F o ANOVA cae de 0 a 3.01, va a ser H0. Si es mayor de 3.01, va a ser H1. Entonces, ya que está construida la regla de decisión, dejamos tantito el gráfico y pasamos a trabajar con la tabla. ¿Cómo se va a trabajar con la tabla? Bueno, para ANOVA es un poquito laborioso. ¿Por qué es un poquito laborioso? Porque me piden muchos datos, pero en orden se pueden lograr todos. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos la tabla de datos, vamos a sumar todas las columnas.
Y esta suma de todas las columnas, aquí está la primera son 247, 258, 272, 216. Primero vamos a sumar todas las columnas en vertical y vamos a obtener el total de cada una de las columnas. Después vamos a sumar en horizontal todos los totales, de tal manera que la suma de todos estos va a ser igual a 993. Y a este dato le vamos a llamar el dato morado. Ese dato es importante, lo vamos a dejar tantito, es el dato morado, eso me interesa mucho y aquí lo voy a marcar y lo vamos a dejar de lado tantito. Después vamos a obtener las medias. ¿Cómo se obtienen las medias? Bueno, las medias se obtienen promedio. Se suman todos y se dividen entre el número total de datos de la columna. En este caso vamos a dividir el 247 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego el 258 entre 7, el 272 entre 8 y el 216 entre 7. Y vamos a obtener las medias. Después obtenemos, ya que obtenemos todas las medias, sacamos la media de medias, que en este caso es este más este más este más este, lo vamos a dividir entre 4. Y es la media de medias. Posteriormente vamos a sacar la varianza de cada una de las columnas, utilizando la fórmula de la varianza que más te guste. Recordar que es una varianza muestral. Entonces la fórmula es la que conoces tú de S cuadrada, tanto para datos agrupados o para datos desagrupados, como gustes. Entonces, ya que obtienes la varianza, el objetivo de obtener esto es que te des cuenta que las varianzas son iguales, que no puedes tomar la decisión así de sencillo. Entonces, ya que tienes las varianzas hechas, ahora sigue un renglón más que es importante, que es el total, que era el 247, lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre el número total de elementos de la columna. En este caso, el 10.168.16. Para obtenerlo, apliqué la fórmula 247, que es este número, elevado al cuadrado entre 6. Para obtener el 9509.14, seguramente va a ser 258 elevado al cuadrado, pero ahora entre 7. Y así sucesivamente todas las columnas. Ya que tengo todas estas columnas completas, ahora voy a sumar todo el renglón, el último renglón. Y este renglón, ya que está sumado, lo voy a guardar y le vamos a llamar dato azul. Por eso está señalado con azul, que también es importante. Entonces, de esta primera tabla obtenemos dos datos importantes para hacer ANOVA: el dato morado y el dato azul. Ya que está concluido esto, creamos otra tabla, pero esta tabla, la diferencia de la primera es que todos los valores de la tabla van a estar elevados al cuadrado, de tal manera que en la primera columna dice que son 50 y 57, 45, 23, 56, 16. Cada uno de estos valores van a estar elevados al cuadrado, es decir, 50 por 50 son 2500, 57 al cuadrado es 3249, 45 al cuadrado son 2025, 23 al cuadrado son 529, 56 al cuadrado son 3136 y 16 al cuadrado son 256. Así voy a hacer con cada una de las columnas, de tal manera que en esta siguiente tabla son todos los valores elevados al cuadrado. Y ya que elevé todos los valores al cuadrado, voy a sumar cada columna. Y ya que sumé cada columna, ahora voy a sumar en horizontal para obtener el dato rojo, que son la suma de todos los valores al cuadrado. Entonces, con este procedimiento obtuvimos el dato morado, el dato azul y el dato rojo. Son importantes. A continuación, con el dato morado, dato rojo y dato azul, lo primero que vamos a obtener es el factor C. Y para eso vamos a seguir el procedimiento que está en la parte superior. El factor C lo vamos a obtener elevando al cuadrado el dato morado, que aquí está 993 elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir entre el número total de datos, entre n. En este caso, recordar que eran 28 datos. Hace rato lo pusimos para aplicar la tabla. Entonces va a ser 993 al cuadrado entre 28 y el resultado es
35.216.0357. Y lo marcamos con amarillo. Esto que está marcado con amarillo es importante, entonces voy a seguir la misma estrategia didáctica que he hecho en videos pasados, que es utilizar ecuaciones de colores, de tal manera que aquí usamos el amarillo, luego usamos la línea verde y luego el zigzag verde. Enseguida vamos a obtener el SCT, que el SCT se va a obtener con el dato rojo que obtuvimos en la última tabla, restando el factor C que acabamos de obtener ahorita. En este caso es 42.917 menos 35.216.0357. Y el resultado es 7.700.9642. Este es un primer resultado y lo marco aquí con una línea verde. Esto es uno de los primeros resultados que necesito. Posterior a ello, vamos a obtener el SCTR, el del tratamiento. ¿Y cómo se obtiene el tratamiento? Bueno, muy similar al total, pero ahora utilizando el dato azul, que se obtuvo en la primera tabla. Entonces el dato azul eran 35.590.45, le voy a restar el 35.216.03 del factor C. Esta resta va a ser igual a 374.42. Este dato que está aquí en zigzag también es importante, que es el tratamiento. Entonces, ya que tengo estos dos datos, ahora lo que resta hacer es obtener el SCE, que el SCE es el error. Y el error lo vamos a obtener con la fórmula del total menos los tratamientos. Entonces, el total menos los tratamientos van a ser 7.700.96 menos 374.42. Esta resta seguramente va a ser 7.326.55. Y este dato también es importante porque es el último de la primera columna de las respuestas. Entonces, con este procedimiento, primero obtuve el factor C, posteriormente obtuve el total, luego el tratamiento y luego el error. El factor C ya no lo voy a necesitar, pero sí el total, el tratamiento y el error. Ya que tengo estos datos marcados, ahora al total le vamos a poner verde, al tratamiento azul y al error el amarillo. Regreso a la primera tabla que te mostré desde el lienzo número 1, y esto es la respuesta de ANOVA. Esta primera tabla vamos a sustituir los valores. Lo que está en negrito lo vamos a dejar igual. Ahora vamos a sustituir en un primer momento el SCTR, que en este caso el SCTR vale 374.42. Aquí está. Y luego viene el error, el SCE, que en este caso SCE vale 7.326.55. Esta. Posteriormente vamos a obtener el 7.700.9642 y aquí lo vamos a rellenar, que va a ser el total. Como un tip, la suma de estos dos tiene que ser igual a esto. Ahora viene los grados de libertad. Recuerdo aquí que mi n es igual a 28 y mi k es igual a 4. Entonces el primero de los datos es k-1. Entonces 4 menos 1 es igual a 3. Luego el siguiente es n menos k, que en este caso es n menos k, que es 28 menos 4, va a ser igual a 24. Y el total va a ser n menos 1, que en este caso va a ser 28 menos 1, 27. Lo mismo que en la suma de los cuadrados, la suma de los dos anteriores es igual al tercero. Ya que tengo estas dos columnas llenas, ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer las medias cuadráticas. Estas medias se va a llamar MCTR y MCE. Para obtener el MCTR, en primer lugar, vamos a usar el SCTR, que es el 374.42, y lo vamos a dividir entre K-1, que va a ser 3. Es decir, la división de las dos columnas anteriores. Y el error va a ser exactamente lo mismo. 7.326.55 dividido entre 24. Las dos anteriores. Ya que tengo estos resultados, en el primer caso es 124.80 y en el segundo caso 305.27, voy a volver a hacer una división entre estos dos. Y la división de 124.80 entre 305.27 es igual
a punto 41. Lo que quiere decir que el punto 41 va a ser la razón de las varianzas y eso va a ser como tal la respuesta de ANOVA. Ya que tengo esta respuesta, recuerdo que ya había construido previamente mi gráfico o mi regla de decisión y ubico el punto 41 en la recta numérico que está en la parte horizontal. Recordar que del 0 al 3.01 era H0 y después, o mayor a 3.01, era H1, que aquí está la región sombreada en rojo. En este caso, el valor F cae aquí, más o menos, es el punto 41 que cae en H0, lo que quiere decir que se palomea H0 y se cruza H1. En otros términos, la hipótesis nula no se rechaza, lo que quiere decir que las medias son iguales. Si regresamos al problema, que era la pregunta, es, quieren saber si hay o no diferencia entre lo que perciben los clientes de cada una de las 4 aerolíneas a un nivel de significancia de 0.05, la respuesta es que no hay diferencia. Que para los clientes, las medias en este caso son iguales, lo que se traduce como que el servicio que están ofreciendo estas empresas es lo mismo para ellos, desde el punto de vista. Con esto queda un panorama general lo que es la prueba ANOVA de un factor. Que quede bien claro que esto se utiliza solamente para un factor y que hasta aquí es la prueba, esta prueba como tal. Es importante también mencionar que si en caso de que hubiese sido H1, entonces podríamos aplicar otro tipo de análisis. La prueba de Tukey podría ser importante porque me dice cuál de las medias es la significativamente diferente. Entonces, esto es otro razonamiento que puede venir a continuación. Con esto terminamos. Espero y te sirva para tus apuntes posteriores. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó el video. Recuerda que también puedes encontrarnos en redes sociales. Saludos.